Soy Hidalgo y le vengo a hablar del documento y la confesión, el documento y la prueba preconstituida, el documento y la pieza de convicción. La confesión es oral, es emanada por alguien que es parte del proceso, es personal y subjetiva. El documento es una prueba real, objetiva y hace contar simples cuestiones jurídicas. El documento y la prueba preconstituida, el documento es público y privado. Es público porque origina de una oficina o entidad pública. Es expendida, tiene formalidades legales y tiene que ser por un funcionario en ejercicio. La prueba preconstituida es documental y no documental. Estas deben ser presentadas antes del juicio. El documento y la pieza de convicción. El documento es un escrito representativo y la pieza de convicción son muebles, indicios críticos y no representativos. Soy Encina y a continuación les voy a explicar todo lo referente al documento. El documento es todo aquello que consta por escrito, una expresión del pensamiento o la relación de un hecho. Es así como el objeto del documento es representar hechos pasados, presentes y futuros, simples acontecimientos naturales o actos de quienes lo crean o lo otorgan, así como también pensamientos, sentimientos, estados psíquicos, personas de cualquier naturaleza, objetos de cualquier naturaleza, inclusive otros documentos. Estos actos que el documento representa pueden ser de varias clases. Primero, dispositivo o constitutivo, es decir, un acto de voluntad que pueda generar determinado efecto jurídico. Declarativo de ciencia, consiste en la representación de lo que se sabe o lo que se conoce sobre un hecho. Esto debe tener un significado testimonial o confesorio según que sus efectos probatorios puedan perjudicar o no al declarante. Puede ser simplemente narrativo, cuando se trata simplemente de una representación, sin tener ningún significado testimonial o confesorio. Este es en el caso de una novela o un poema donde se puede probar la calidad y la capacidad intelectual del autor. Puede ser a través de acciones o situaciones no declarativas, cuando se reproduce una persona o varias escenas de varias personas a través de una pintura, un cuadro o un dibujo. O puede ser a través de declaraciones de puro derecho relacionados con actos jurídicos pasados, presentes y futuros, donde las partes constan por escrito una interpretación jurídica. Existen requisitos para la validez del documento como medio de prueba. Que no se haya elaborado en un estado de inconsciencia, en virtud de fuerza mayor, de la coacción o el dolo, porque la elaboración del documento debe estar libre de vicio. De lo contrario, se estaría violando la libertad jurídica del autor que lo ha creado, en este caso, si se viola la libertad jurídica en su contra, o sea, que lo ha creado en su contra. Que se haya llevado el proceso de un modo legítimo, no violando el derecho de propiedad, que tengan las partes o un tercero sobre el documento, sin la coacción, el dolo ni la fuerza para obtener ese documento, ya que entonces se estaría hablando de una prueba ilícita. Que si se trata de instrumentos públicos se hayan cumplido las formalidades establecidas para su formación y su autenticidad. Si se trata de copias, que se hayan cumplido los requisitos para establecidos para su expedición. Según el derecho penal, los documentos se clasifican en públicos y privados, predeterminados y accidentales, nominados y anónimos, auténticos y falsos. Los documentos públicos es todo documento que es expedido por el funcionario público en sus ejercicios y funciones de oficial. El documento privado es todo documento expedido entre particulares sin la necesidad de la presencia de un funcionario público. El documento predeterminado es todo documento realizado con el fin de ser utilizado como medio de prueba y tiene que ser conocido por terceras personas, como por ejemplo lo es un testamento. El documento accidental. Estos documentos se realizan no con el fin de ser utilizados como medio de prueba, pero si en tal caso lo amerita, lo podríamos utilizar. Los documentos nominados y anónimos. Este tipo de documentos se conoce la persona que lo ha realizado y la declaración o no, que esto lo viene a distinguir si es nominado o no. El documento auténtico y falso. Todo documento público que se tenga la certeza de quién lo ha firmado y quién lo ha elaborado es un documento auténtico.
salvo que se demuestre lo contrario con tacha de falsedad. Diferencia o semejanza entre instrumentos y documentos. Como bien dicen muchos autores, no se puede diferenciar, ya que el documento es todo objeto producido por un acto humano en defensa de otra persona, de un hecho o de cualquier acto de cualquier naturaleza. Los documentos vienen a formar parte de las tantas especies de tipos de instrumentos, como lo pueden ser las fotos, las placas, los mapas, etc. Diferencias entre documentos y otra clase de pruebas. En este caso les voy a hablar sobre documentos y testimonio. El testimonio, como bien sabemos, viene a ser un acto oral, salvo sus excepciones, mientras que el documento es una cosa o un objeto. El testimonio versa sobre relaciones de hecho para su creación y su narración, mientras que el documento versa sobre relaciones jurídicas y cuestiones de puro derecho. El testimonio es una declaración de ciencia y conocimiento, mientras que el documento sí es una declaración de ciencia, pero viene a ser un acto también que puede ser modificativo, extintivo y extintivo. El testimonio se tiene que realizar siempre en la presencia de un juez, mientras que el documento se utiliza en la ausencia de este. El documento no solamente es un medio de prueba, sino también es la iniciación de un acto jurídico. El testimonio solo lo podemos utilizar una vez, mientras que el documento se puede utilizar de varias formas. Bueno, pues como ya hemos visto, son semejanzas entre testimonio y documentos. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Sol Ángel Sánchez. Vengo a hablar sobre la falsedad documental. Esta se divide en dos: en la material, la ideológica o intelectual. La material es alterar la materialidad del documento, adicciones, borraduras, adulteraciones o suplantar la firma del autor. La ideológica e intelectual, en faltar la verdad en las declaraciones de contenido en el instrumento. La falsedad material tiene ciertos procedimientos. Es el trámite de un incidente dentro del mismo proceso como resultado de la tacha de falsedad. El trámite de un proceso penal separado mediante la denuncia del particular interesado. Falsedad ideológica o intelectual. Su procedimiento: cuando es una declaración de ciencia que no corresponde a la verdad. Cuando es una declaración de voluntad o dispositiva que no corresponde a la realidad. Esta falsedad no es objeto de incidente especial ni de tacha de falsedad, porque se trata de probar contra lo dicho en el documento privado o que hayan firmado por ruego de las partes o como complemento de esos testimonios. Grafología: consiste esta prueba en el dictamen técnico comparativo del manuscrito o de la firma. Efecto del documento con relación a su contenido. Demostrado como legítimo un documento, conviene examinar su contenido, ya que se tiene como no presentado si es confuso y si se deja ver con numerosas contradicciones. Preguntas prudentemente meditadas para explicar el sentido de los términos o interrogar a los testigos. Documento escrito en lengua extranjera. Se precisa reproducir su contenido en el idioma del país donde se sigue la información de este trabajo. Se exige un nombre escogido y práctico. Los malos intérpretes podrían inducir al juez a un error. Los intérpretes deberían prestar juramento y se dará conocimiento de su traducción al autor del documento original, quien deberá examinarlo y se reconoce el sentido que le han dado. Documento sincero en la forma y exacto en el texto. El proceso depende del contenido. El documento puede producir perfectamente la comprobación del cuerpo del delito, sea que el delito consiste en el documento mismo, sea en fin que se halle en su contexto.
El documento es igualmente eficaz para demostrar cuál es el autor del delito. Constituye en tal caso una prueba y la regla que decide la prueba originaria es también la única que debe decir su valor. Documento de confesión. Esta confesión ha sido hecha extrajudicialmente y como tal no puede motivar una condena. Si el autor reconoce que es legítimo y al mismo tiempo niega el crimen en presencia del juez, el documento tampoco sirve contra él, sino de indicio. Si por el contrario y a vista del documento confiesa, entonces hay confesión expresa y judicial, y de ella se sigue la condena. Entonces se funda la confesión, y de ningún modo el documento mismo, que a lo sumo viene a determinar con qué límite vienen a admitirse los hechos confesados. El documento de declaración legítima. Si el documento comprende una declaración de una persona que la reconoce como legítima, sin querer, a pesar de esto, ratifica judicialmente su disposición, solo hay en tal caso un testimonio extrajudicial, no juramentado emanado de un testigo único, y que no puede ser plena prueba. Ahora, si por el contrario lo ratifica ante el juez, solo esta declaración hace revertida de las solemnidades que se requieren. Valor probatorio de los documentos públicos y privados. Documento público. Prueba la existencia de la actuación que ha podido certificar el funcionario y la fecha de aquel. Esto en relación a la fe debida en el acto en virtud de la veracidad del funcionario que es capaz de instrumentar, lo que hace que la firma del instrumento sea legalmente conocida sin que haya necesidad de que se reconozcan o ratifiquen posteriormente a su otorgamiento, así que ninguna de las partes ni los terceros puedan rechazar. En resumen, la plena fe de las aseveraciones del funcionario público se limita a los actos y hechos que éste ha podido y debe certificar, parte en lo cual el instrumento tiene fuerza probatoria general contra todas, adversus omnes. Timoleón Moncada dice, en materia penal, en los actos de la Comisión Redactora de 1938, será sumamente raro que el mismo documento público conste el hecho delictuoso de la responsabilidad de una persona. Eso no ocurrirá nunca. Y en cuanto a la prueba desacredite la fuerza probatoria del documento, se ve, dijo en las mismas actas Luis Rueda Concha, que no puede ser otra que la falsedad. En cuanto a la verdad de la declaración que haya hecho los interesados, el documento no produce efectos plenos sino contra estos y sus causas ambientes, al título universal o singular, mas no contra terceros, pues si contra esto se aducen las declaraciones, estas deben ser apreciadas conforme a la sana crítica, esto en lo civil. En cuestiones penales, dichas declaraciones tendrán el valor que debe dárseles al tenor de las normas legales sobre confesión y testimonio, normas dentro de las cuales, en lo que respecta a la confesión, no puede admitirse directamente el reconocimiento de un hecho delictuoso mediante el documento público, ya que éste, por propia definición, no puede tener objeto ilícito, lo cual no opta para que se hagan reconocimientos que indirectamente guarden relación con el delito. Estos documentos gozan de un valor probatorio, erga omnes, como consecuencia de la fe pública que el legislador le reconoce esto en cuanto a la fecha, lugar, quienes intervinieron en el acto y a su texto. El valor probatorio de la fecha determina el momento desde el cual se surte su fuerza obligatoria. Los terceros no están obligados a reconocer la verdad de la fecha declarada, cualquiera que sea el documento. En cuanto a las declaraciones en ella contenidas, solo tienen fuerza obligatoria para quienes fueron partes iniciales o causavientes a título universal o singular. Esto significa que solo aquellos obligan estas declaraciones. El documento privado es el que no tiene carácter de público, sea uno auténtico. Hay diversas clases a saber: documentos privados firmados y no firmados, auténticos y no auténticos. Para que el documento privado tenga eficacia probatoria es indispensable que se pruebe la autenticidad, a menos de que por ley se presuma. Con esto finalizo. Muchas gracias.